Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Todo el mundo sabe que el rey Luis XVI fue decapitado, que fue guillotinado, que murió en la guillotina como resultado de la sublevación del pueblo en su contra y del régimen de terror que dirigió un personaje muy especial llamado Maximiliano Robespierre. Pero el rey fue condenado a muerte en una votación supremamente disputada. Un voto fue lo que condenó a Luis XVI a la muerte. Perdió por un voto el derecho a vivir y fue llevado a la guillotina. Lo que la gente no sabe es cómo se originó ese proceso que desembocó nada menos que en la muerte de un rey que era respetado y amado por sus súbditos. La dinastía de los Luises era una dinastía muy antigua, tal vez la más antigua de toda Europa. Estoy casi seguro de que así lo es. Y esa dinastía fue la que terminó después con Luis XVIII, porque a Luis XVI lo sucedió el Imperio Napoleónico y después del Imperio Napoleónico el regreso a la monarquía con Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Pero esto, ¿cómo se originó? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue el origen de esa revolución que terminó con la muerte de un rey que fue amado inclusive en los comienzos de la Revolución Francesa? La gente cree que la Revolución Francesa fue contra el rey, no, en absoluto. La Revolución Francesa en sus primeros tiempos respetó y amó al rey que presidió varios de los actos cruciales que se cumplieron con ocasión de la Revolución Francesa. Pero, ¿de dónde vino ese proceso que desembocó en lo que estamos diciendo? Ese proceso viene de lo que se llaman los Estados Generales, que era una especie de parlamento que el pueblo francés se daba muy de tarde en tarde, porque siempre los reyes le tenían cierto recelo, como se comprobaría después que se lo debían tener, los Estados Generales. Los Estados Generales eran realmente tres: los Estados Generales de la aristocracia, que se distinguían de los plebeyos; el Estado General de la Iglesia, que tenía una enorme influencia en los destinos de Francia y que representaba por su cuenta un Estado especial. Algunos miembros de la Iglesia participaban de otro de los estadios en los que se dividía el pueblo estratégicamente para ese efecto. Y finalmente el pueblo mismo que estaba representado electoralmente, y el pueblo mismo que compartía con la Iglesia y con la aristocracia el poder de ser los consejeros del rey. ¿Por qué se convocaron los Estados Generales? ¿Qué era lo que pasaba? Queridos amigos, que había una situación económica gravísima. La situación económica del pueblo francés era desesperada y los asesores y consejeros del rey le dijeron: usted no puede asumir por su propia cuenta la responsabilidad de decretar un aumento en los impuestos y de buscar dinero en estas circunstancias tan difíciles para el pueblo. Convoque unos Estados Generales, y los Estados Generales lo apoyan, y lo apoyarán necesariamente, porque eran tres órdenes distintos, y de las tres, dos con seguridad le pertenecían al rey, y había una tercera de la que había alguna duda: el pueblo. Pues bien, fueron convocados los Estados Generales en el año de 1789, y los Estados Generales empezaron sus discusiones, y el pueblo, o el Estado llano, tomó su propio camino y se independizó de la aristocracia y se independizó de la Iglesia.
y asumió la responsabilidad histórica de conducir la Revolución Francesa, el pueblo francés. Y ese pueblo desarrolló tareas que nadie hubiera imaginado que se pudieran cumplir en el seno de una monarquía absoluta como era la monarquía francesa. Pero así fue, así sucedió, y el pueblo se reunió y el pueblo se erigió en el que decidiría sobre los destinos de Francia, y acusó al rey y lo llevó a la consideración del Estado General Tercero, que era el pueblo mismo, y ese Estado votó, y votó dándole o condenando a muerte al rey por un solo voto sobre centenares de votos que se depositaron. Ahí, en esos Estados Generales, había partidos, los partidos que existen desde entonces. Los jacobinos, que eran el partido popular, el partido más agresivo, que se peleaba con los girondinos, que eran un partido moderado, o un partido que no se decidía por una o por otra de las alternativas de poder que le quedaban, y los girondinos finalmente fueron los que condenaron al rey. Si los girondinos hubieran estado firmes con el rey, con Luis XVI, la monarquía francesa hubiera sido otra cosa, tal vez tomando como regla la monarquía británica, tal vez, pero no fue así. Y los girondinos, los que llevaron el rey a la guillotina, fueron a su turno guillotinados. El pueblo, dirigido por los jacobinos y por los que llamaban los cordeleros, que eran todavía más radicales que los jacobinos y que vivían en un barrio dominado por los padres franciscanos, y por eso se llamaban los del cordel, porque los padres franciscanos calzaban y se amarraban el calzado con unas cuerdas, los cordeleros. Pues bien, ese pueblo francés fue desarrollando su actividad, se fue convirtiendo cada vez en una entidad política más agresiva y más dura, y se desató entonces, comandados por Maximiliano Robespierre de Arras, un pueblecito muy distinguido en Francia, y Robespierre era un personaje muy especial, y Robespierre comandó lo que se llamó la época del terror. Y fue en esa época del terror donde se cometieron los peores crímenes, donde mucha gente fue a la guillotina. Todos los días se veía pasar el carro que llevaba a los desgraciados que habían sido condenados para la Plaza de la Concordia principalmente, donde se cumplía el ritual de cortar la cabeza en la guillotina a los que eran condenados en esa época del terror de la Revolución Francesa. Luego, la revolución que mató al rey la organizó el rey, quien convocó los Estados Generales. El rey midió mal las cosas y creyó que contaría con las 2/3 partes de los Estados Generales que siempre estaban a su disposición, los aristócratas y los sacerdotes, y que contaría con una buena parte del pueblo. Pero el pueblo se tomó el poder, y eso condujo a la época del terror, y eso condujo a una votación que condenó a muerte al rey Luis XVI, un rey bonachón, un rey amable, o un rey que no merecía semejante final. Lo mismo que a su esposa María Antonieta, la hija del emperador de Austria, que también sería guillotinada tiempo después por los Estados Generales de Maximiliano Robespierre. Finalmente eso terminaría, vendría la época del Directorio, aparecería un personaje con el que nadie contaba, un tal Napoleón Bonaparte, que disparó contra el pueblo francés que estaba listo para caer en contra del Directorio y para despedazarlo. Napoleón Bonaparte, que era un gran artillero, dirigió muy bien la artillería, y todo terminó en que con el poder se alzaría ese que fue cónsul primero y después emperador
de Francia, Napoleón Bonaparte. Pero esa es otra historia. Lo que estamos recordando ahora es que Luis XVI fue quien convocó los Estados Generales que lo condenarían finalmente a la muerte. Luis XVI no fue víctima de una conspiración venida desde abajo en contra suya, sino de una situación política que no pudo manejar y que lo condujo a la guillotina a él y a su esposa María Antonieta. Y esto empezaba a ocurrir en el año de 1789, en un día como hoy, cuando fueron convocados, señores, los Estados Generales. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.